El estado de Texas acaba de elevar el pulso con Biden en su disputa por la frontera. Se acaba de negar a retirar el alambre de púas. Pues en estos últimos días, Dan Patrick, el número 2 del gobierno de Texas en Shelby Park, ha lanzado comentarios prácticamente sarcásticos al presidente Biden. Ya no hay nadie cruzando aquí, señor presidente. Hemos resuelto el problema. Puede llevarse a la patrulla fronteriza a otro lugar. Pues estas han sido las desafiantes palabras por parte de Dan Patrick. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio a conocer el lunes pasado la razón a Washington y ordenó a la Guardia Nacional retirar el alambre de púas y permitir la entrada de los agentes federales para reforzar la vigilancia de la frontera. Pues esto no ha sucedido 4 días después, y no parece que vaya a suceder pronto. Amigos de Últimas Noticias de hoy, antes de seguir con esta noticia, los invitamos a que por favor le den clic al me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias. Pues Patrick, el vicegobernador del Bastión Republicano, ha afirmado este día viernes pasado que si los agentes de la patrulla fronteriza quitan el alambre, los soldados de la Guardia Nacional volverán a colocar la barrera durante la noche. Pues Washington ha enviado a la zona que está junto al río Bravo maquinaria pesada para retirar la concertina y fijó el viernes pasado como el día plazo para recibir una respuesta por parte de Abbott. El gobierno federal solicitó el martes a las autoridades de Texas permitir el paso a los agentes de la patrulla fronteriza al parque, esta que tiene presencia por parte de la Guardia Nacional desde el 10 de enero. El estado solo ha permitido el ingreso a Shelby Park al público que visita un memorial, también a la prensa y a la gente que va al campo de golf aledaño, mientras restringe el paso a los empleados federales. Fue así como indicó el Departamento de Seguridad Interior. Pues prácticamente la petición ha sido negada. De este modo es como ha respondido Ken Paxton, fiscal general de Texas. En una carta dirigida al abogado general de Seguridad del Interior, el funcionario afirma que la patrulla fronteriza se retiró voluntariamente de Shelby Park en el año 2023, lo cual redujo deliberadamente su habilidad de responder a emergencias médicas en la zona. Paxton asegura que el lugar donde está instalada la Guardia Nacional es propiedad de la ciudad de Eagle Pass y no es zona federal, por lo que no hay motivo para retirar a los soldados. Sugiero de manera respetuosa que el tiempo utilizado para demandar a Texas se ha dirigido para reforzar las leyes migratorias ya existentes. De este modo nos señala Paxton, pues el presidente Biden ha lanzado advertencias al ala dura republicana. El mandatario afirma que está dispuesto a cerrar la frontera con México el día que el Congreso apruebe una ley, la cual actualmente se está negociando en el Senado. Esta permitiría al Ejecutivo suspender los cruces cuando la zona se sature. El acuerdo, que necesita el voto de los republicanos, también proveería a la zona con 1.300 agentes de la patrulla fronteriza, 375 jueces de inmigración, 1.600 oficiales especializados en asilo y 100 máquinas de vigilancia. Donald Trump, sin embargo, ha estado exigiendo a los legisladores de su partido no aprobar el pacto para evitar a Biden un triunfo en la materia del año electoral. El gobernador Abbott, quien se encuentra de gira en India, había elevado la tensión horas antes, desde el programa de Tucker Carlson, uno de los faros periodísticos de la derecha dura estadounidense. Aseguró que está preparado para continuar construyendo estas barreras, con alambre u otros objetos. Usó el mismo tono en un duro comunicado publicado el día miércoles. En lugar de perseguir a los inmigrantes por los delitos federales que cometen al llegar ilegalmente, el presidente Biden ha enviado a sus abogados a los tribunales para demandar a Texas por tomar acciones para proteger la frontera. Pues Abbott asegura que más de 6 millones de personas han entrado ilegalmente al país en 3 años de la administración de Biden. Eso es más que la población de 33 estados, el cual asegura que sin probarlo,
el presidente ha instruido al gobierno federal de no detener a los migrantes. Las autoridades de Texas han declarado una invasión y han invocado las leyes en la constitución local para que la entidad se defienda y se proteja a sí misma. Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para defender a Texas. El republicano, uno de los más duros simpatizantes de las políticas anti-migrantes de Trump, señala que otros 10 estados han enviado guardias nacionales a esta zona para combatir con los cruces ilegales. De acuerdo con la cadena Fox, 25 gobernadores, todos los republicanos, respaldan a Abbott en su enfrentamiento con Washington. Una de ellas es Kristi Noem, de Dakota del Sur, una región la cual está casi a 2.000 kilómetros de la frontera, la cual estuvo en Eagle Pass este viernes pasado. Algunas voces demócratas también han pedido a Biden usar sus poderes para hacer que la Guardia Nacional de Texas se una a la Fuerza Federal. Existen antecedentes de esto. Uno ocurrió en el año 1957, cuando el presidente Dwight hizo federales a los agentes de Arkansas. Esto ante la creciente tensión racial que provocó la desegregación de una escuela en Little Rock. El gobernador del estado, el demócrata Orval Faubus, se había negado a actuar por no tensar más las cosas, pero Washington intervino para hacer cumplir la ley, la cual indicaba que las personas de color y los blancos podían acudir a las mismas aulas. En medio del duelo entre Texas y Washington, el gobierno de Biden ha dado a conocer el número de cruces ilegales tan solo del mes de diciembre de 2023. Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicaron que se registraron 300.000 encuentros, o sea, detenciones, en la frontera con México. Estamos hablando de la cifra más alta registrada en un solo mes en la historia. La agencia federal asegura que en lo que va del año 2024 se ha registrado una baja del 50% en los cruces ilegales, de acuerdo con las cifras preliminares. Para desincentivar un poco el flujo migratorio, el gobierno de Biden ha reactivado la deportación de los inmigrantes irregulares. En el segundo semestre del año 2023, unas 400.000 personas fueron devueltas a sus países de origen. Entre estas se encontraban 78.000 migrantes que habían cruzado en familia. La mayoría de las personas encontradas en la frontera sur en los últimos 3 años han sido devueltas, o retornadas o expulsadas. De este modo lo asegura el gobierno. El número de deportaciones que fueron registradas en los últimos 6 meses del año 2023 supera el total anual de repatriaciones desde el año 2015.